se originan en los nervios craneales, tercero, séptimo, 9, 10, y en el segundo y en el tercer nervio espinal sacro. Los transmisores simpáticos son por lo general fibras adrenérgicas, como la norepinefrina, por eso se le llamaba, pero son los neurotransmisores adrenérgicos son poganglionares. En cambio los transmisores acetilcolina. En cambio el parasimpático, todas las fibras preganglionares son fibras colinérgicas y las tanto pre y poganglionar. Por eso es que el parasimpático se le dice que es más colinérgico. En cambio los receptores, acá dicen las neuronas pre y post, pero es neuronas pre nomás, ese post. Entonces los receptores en las neuronas preganglionares del simpático son colinérgicos nicotínicos, y en el parasimpático también son colinérgicos nicotínicos. En cambio, en las poganglionares, los receptores poganglionares y los que ya están en el órgano efector, ¿qué cosa? En el sistema simpático son adrenérgicos, ya sean alfa o beta, y en el parasimpático son colinérgicos, pero de tipo muscarínico. O sea, acá está todo resumido. Vamos a ver qué funciones tienen los receptores adrenérgicos. Vamos a ver que el receptor alfa produce vasoconstricción, mientras que el receptor beta produce vasodilatación. El receptor adrenérgico, ¿qué es lo que produce? Produce dilatación del iris, produce relajación intestinal, contracción esfinteriana de esfínteres intestinales, contracción de los músculos piloerectores y contracción del esfínter vesical. En cambio, los receptores beta producen vasodilatación, al contrario de la vasoconstricción, aceleración cardíaca, aumento de la contracción cardíaca, relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, etc. En este dibujo podemos ver, vemos el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático, vemos que la primera neurona que se encuentra en el asta lateral, en el sistema nervioso central, en la lateral de la médula, tiene aquí esta primera sinapsis es nicotínica, colinérgica nicotínica, igual que la primera sinapsis del parasimpático. En cambio, la segunda sinapsis del simpático, o sea, la poganglionar, también es adrenérgica, ya sea alfa o beta. En cambio, el parasimpático, su segunda sinapsis, la primera es colinérgica nicotínica y la segunda es colinérgica pero muscarínica. Esto es básicamente la diferenciación. Aquí lo mismo, pero en el sistema nervioso periférico, que es lo que produce el parasimpático. El parasimpático se origina, por ejemplo, el núcleo del tercer nervio va a actuar sobre la pupila, y ¿qué es lo que va a producir? La constricción. Interviene en el reflejo pupilar, cierra la pupila. En cambio, el simpático, ¿qué es lo que hace? Dilata la pupila. Acuérdense, cuando uno está en estrés, en atención, ¿cómo está uno? Uno está con estimulación simpática, con una descarga adrenérgica. ¿Y qué es lo que pasa? Está con los ojos más abiertos, bien atento, y la pupila bien dilatada, que es lo normal. Entonces el parasimpático va a hacer lo contrario, va a cerrar la pupila. Acá tienen los efectos de la estimulación simpática y los efectos de la estimulación parasimpática de acuerdo a cada órgano. Por ejemplo, la pupila, como les digo, la estimulación simpática produce dilatación, la pupila se dilata. Aquí la estimulación parasimpática produce contracción, cierra la pupila. O sea, aquí es parte del reflejo fotomotor. Cuando uno estimula con luz, ¿qué pasa con la pupila? Se achica. Produce por inervación parasimpática. Los músculos ciliares también, que son los que intervienen en abombar o aplanar más el cristalino,
tienen inervación simpática y parasimpática, y uno se utiliza, que tienen efecto contrario, entonces ahonda más, o sea, dilata más los músculos, o los contrae o los relaja, y de acuerdo a eso va a aplanar o a bombar más el cristalino, y eso va a intervenir para poder enfocar mejor los objetos cuando están más cerca o cuando están más lejos. Es por eso que la inervación simpática sirve para ver de lejos, o sea, como el cristalino de tal forma que se puede enfocar el objeto mejor que está de lejos. En cambio, el parasimpático es para ver lo que está más cerca, para la visión de cerca. En las glándulas nasales, lagrimales, salivales, gástricas y pancreáticas, el efecto parasimpático es estimular abundante secreción. En cambio, el efecto simpático es disminuir la secreción. Cuando uno está tenso, pues se siente con el estrés, con picos de la boca seca. Las glándulas sudoríparas, el sistema simpático, ¿qué es lo que hace? Aumenta la sudoración. En cambio, el parasimpático solamente en la palma de las manos. Y así, en cada órgano, por ejemplo, el corazón, el simpático, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia. En cambio, el parasimpático, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción del miocardio. Las coronarias, por acción del simpático, se dilatan, como el simpático beta 2, se cierran con el árbitro. En cambio, con el parasimpático se dilatan. Los pulmones, uno hace dilatación y el otro constricción. Entonces, por lo general, como ustedes ven, en el tubo digestivo, uno aumenta el tono, lo contrario, el otro lo relaja. Como ustedes ven, la acción es casi prácticamente contraria de uno y otro. Aquí tenemos otro dibujo que vemos la inervación simpática y parasimpática, pero del ojo. Y como les dije, la inervación parasimpática interviene en el reflejo pupilar, cierra el reflejo fotomotor y comienza en el núcleo, nace en el núcleo, el complejo nuclear del tercer nervio, en el núcleo de la pupila, en el Edinburgh. Y como habíamos dicho, los ganglios del sistema parasimpático están prácticamente muy cerca o en la pared de los órganos, y entonces acá el ganglio ciliar es el ganglio, la neurona postganglionar, y se encuentra cerquísima al ojo dentro de la órbita, y este es el que interviene en el reflejo pupilar. Hay una enfermedad que se llama la pupila de Adi se escribe. Entonces, en la pupila de Adi hay una infección viral de este ganglio chiquito. ¿Y qué sucede? Como este ganglio es parte del parasimpático y lo que hace es cerrar la pupila, si se anula su función, ya no puede cerrar la pupila. Entonces, ¿quién va a predominar? El simpático, y la pupila va a estar dilatada. Entonces uno va a encontrar al paciente solamente con la pupila dilatada. Todo lo demás es normal, solo la pupila dilatada. Se le hace una serie de exámenes, porque también cuando uno tiene la pupila dilatada puede ser una de las posibilidades diagnósticas es que hay un aneurisma, que es una cosa grave, todo, pero si no se encuentra nada, entonces lo que tiene es la pupila de Adi, que es una lesión del ganglio ciliar, una lesión parasimpática, y en la cual, como está lesionado el parasimpático, la pupila se pone dilatada y no reacciona a la luz. En cambio, hay otra enfermedad que se llama, otro síndrome, que es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner, hay una lesión del simpático. O sea, el nervio simpático viene desde la médula, la inervación simpática de la pupila también tiene, que es el que va a dilatar. Entonces, en este caso, viene desde la médula, viaja por la cadena de ganglios cervicales, paravertebrales cervicales, llega a la carótida, se pega a la carótida, entra por el sifón carotídeo, o sea, entra por el seno cavernoso, y de ahí acompaña, se pega al tercer nervio y entra a la órbita para inervar, para llegar al ojo, inervar la pupila y dilatar. Entonces, a veces hay una lesión aquí en la carótida, aquí en el cuello, a veces hay un ganglio, lo más frecuente o lo que más se conocía antes
por ejemplo, un ganglio metastásico de un tumor de pulmón o de estómago. Hay un ganglio cervical metastásico que está creciendo en el cuello y está comprimiendo esta cadena y produce lesión del parasimpático. Entonces, ¿qué pasa? El paciente como tiene lesión del parasimpático, no puede dilatar la pupila. ¿Y quién predomina? Predomina el parasimpático y la pupila está chiquita. Entonces tiene la pupila miótica. Ese es el síndrome de Horner. ¿Ya? Con la pupila miótica. Aquí otro ejemplo de inervación, otro esquema de inervación simpática y parasimpática, siempre en rojo lo simpático y en azul lo parasimpático, y ustedes pueden ver que se origina de la médula toda la vía simpática y va a la cadena ganglionar pre o para vertebral y llega a los órganos. En cambio, el parasimpático están los ganglios, la segunda neurona están en las paredes de los mismos órganos, como le había dicho. Aquí seguimos con el cuadro de Horner y el efecto de estimulación simpática o estimulación parasimpática, que por lo general es lo contrario. Aquí otro esquema igualito, el simpático, el parasimpático, siempre para que recuerde el efecto casi siempre contrario de ambos sistemas. Luego vamos a ver la función de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal tiene un mecanismo doble de estimulación simpática. Activa, produce una activación simpática directa porque produce adrenalina, y estimulación simpática de la médula suprarrenal liberando la epinefrina en el 80% y como norepinefrina en 20%. Su efecto es más prolongado. La epinefrina produce mayor estimulación cardíaca. La vasoconstricción es menos intensa y eleva menos la presión arterial. Hay varios reflejos autónomos que vamos a mencionar. Por ejemplo, hay reflejos autónomos cardiovasculares. Como habíamos dicho, los reflejos son integraciones, y como habíamos dicho, las integraciones se pueden realizar a nivel de diferentes, se realiza en todo el sistema nervioso, a nivel medular, a nivel también autonómico, y vemos que hay reflejos, como muestra de esto, los reflejos autónomos cardiovasculares, que ayudan a controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Por medio de qué? De los vasoreceptores de la carótida y la aorta. O sea, en la carótida y la aorta, en los órganos, hay unos receptores que detectan la presión arterial y de acuerdo a eso controlan la presión y la frecuencia cardíaca. Otro reflejo autónomo gastrointestinal es, por ejemplo, el olor de la comida, cuando ustedes huelen una comida agradable, o la presencia de la comida en la boca, que produce señales en la nariz y bocas al núcleo del tronco. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a segregar jugo gástrico. A veces ven un ceviche o huelen algo que ya están sintiendo en el estómago la secreción de los jugos gástricos, como si ya se está preparando el estómago para la digestión. Hay otros reflejos autónomos también, como el vaciamiento de vejiga y vaciamiento del recto. En relación al sistema autonómico, tenemos por último la respuesta de alarma estrés del sistema simpático. Ustedes saben que el sistema simpático es el responsable de la respuesta de la situación de alarma o de estrés cuando tiene el cuerpo. Entonces, cuando un individuo tiene una situación que produce alarma o estrés, el simpático es el que va a actuar. ¿Y qué cosa es lo que va a haber? Va a haber una descarga masiva o en masa del sistema simpático, y está desencadenado por lo general por situaciones emocionales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Se estimula, la corteza estimula el hipotálamo al tronco, el tronco a la médula, y la médula produce una descarga simpática y sistémica, produciendo también una gran secreción suprarrenal de norepinefrina y de epinefrina. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Aumenta la presión arterial porque el cuerpo se pone en situación de urgencia, de estrés. Aumenta la presión, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, aumenta las tasas de metabolismo celular, aumenta la glucosa y glucólisis, aumenta la fuerza muscular,
se realiza una gran actividad mental, o sea, aumenta la actividad mental. Es por eso que cuando hay un problema, un estrés, uno en esa situación o se bloquea o piensa rápido y encuentra una solución, no sabe cómo. También tiene fuerza, no sabe cómo ha podido hacer cargar semejante peso o correr tanto si no ha estado entrenado, no, pero en una situación de estrés, por eso, porque aumentan las tasas de metabolismo celular, aumenta la glucosa y glucólisis y aumenta en sí la fuerza muscular. Aumenta pues, de esta forma aumenta la capacidad del cuerpo de realizar una actividad muscular vigorosa, extraordinaria. Y la reacción de este estrés es dos, ¿no? O luchas o huyes ante la situación de estrés. Y en este dibujo está sintetizado como el hipotálamo, la corteza envía el hipotálamo al tronco, a la médula, y se segrega en forma masiva la adrenalina, y se producen todos estos efectos adrenérgicos en el cuerpo. El sistema autónomo, como dijimos al principio, estaba controlado por estructuras superiores. ¿Y cuáles son estas estructuras superiores que controlan? Es la sustancia en el tronco, la sustancia reticular del bulbo, el núcleo solitario y los centros de la protuberancia. Además, lo controla el hipotálamo. El sistema autonómico tiene que ver mucho con el hipotálamo y con la corteza insular, que es parte de la circunvolución del zinc. Luego pasamos a la fisiología del sueño. Entonces terminamos ya con todo lo que es el sistema autonómico. ¿Qué es el sueño? El sueño es una necesidad fisiológica. Es tan importante que el sueño es necesario. Recuerden que cuando se pierde la capacidad o se disminuye el sueño, empiezan a presentarse ciertas alteraciones en el organismo. Es necesario, es una necesidad fisiológica que es tan importante como respirar, tomar agua o comer. ¿Qué es lo que hace el sueño? Restaura la fuerza y la energía física y mental. También puede ser un factor importante en aspectos relacionados con la inmunidad. Ustedes saben que la persona deprimida, hay un sistema neuroinmunoendocrino, en que el sistema nervioso se ha demostrado que tiene relación con a través del comportamiento psíquico, de la actividad psíquica, tiene relación con la inmunidad, con la secreción endocrina. Ya hemos visto a través y lo van a ver ustedes a través del hipotálamo, del encéfalo, pero también con la inmunidad. Entonces, cuando sucede que hay una depresión, entonces las personas duermen menos, duermen poco. Y cuando se duerme menos, se baja la inmunidad. Y la persona está más susceptible a las infecciones, porque los natural killers, una serie de estructuras inmunitarias se disminuyen en cantidad y no nos defienden ante un proceso infeccioso. Un paciente que tiene cáncer y que está deprimido, que no tiene deseos de vivir, se muere más rápido. Una persona que ha tenido depresión por una desgracia familiar, perdió un ser querido, también tiende a tener una menor expectancia de vivir menos tiempo. Por eso es bien importante el sueño, ¿no? Porque en el sueño se ha visto por qué es que baja la inmunidad y todo lo demás y viene todos estos problemas. ¿Por qué? Porque todos estos tienen de común de que baja el sueño. Y cuando hay menos sueño, las personas que duermen menos tienen baja la inmunidad. Cuando están estresados o cuando están estudiando muchos días seguidos y todo, algunas personas les da herpes labial que tienen, se resfrían. Todo es producto de esto, de la baja de sueño y de inmunidad. Por eso el sueño es bien. El sueño es podríamos definirlo así, es una actividad cerebral, porque no es, en el sueño el cerebro no está apagado, no es como un rayo que se apaga y ya no funciona, o un televisor, no, el
el cerebro está activo, pero tiene otro tipo de actividad, como vamos a ver.